Una de las cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos, no como una lección ni como una clase, sino como un ejemplo de vida, es la manera de pensar diferente al mundo. El tener un pensamiento como el de Cristo nos hace actuar como Él. Y todos nosotros los que creemos en Cristo tenemos la posibilidad de pensar conforme pensaba Jesús. Eso es lo que Jesús legó o le dio por legado a los discípulos también. La claridad en su pensamiento, la forma de pensar, no terrenalmente, sino una forma de pensar espiritualmente y trayendo la cultura del cielo en sus mentes y en sus corazones. Amados escuchas, es un gusto estar con ustedes. Hoy es miércoles, hoy es 21 de septiembre del 2022. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido iniciar este día miércoles. Es una bendición poder estar con ustedes a través de este devocional. El día de hoy vamos a hablar acerca de modelos celestiales. Intenta pensar como Jesús. Cuando usted y yo vamos a la escritura y encontramos en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, la siguiente parte de la escritura, el siguiente texto bíblico que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos está hablando acerca de un cambio de mente, de un cambio de mentalidad, no conforme a la de este mundo, sino en base a la mentalidad espiritual, a la mentalidad del reino de los cielos, a una mentalidad diferente a la que tú y yo podemos encontrar en esta tierra. Pensar como Dios indudablemente nos va a llevar a actuar como Dios. Y eso va a traer muchos beneficios a nuestra vida. Nos va a llevar por un buen camino, vamos a tener buenas decisiones, vamos a tener más aciertos que errores, vamos a empezar a evitar tragos amargos, innecesarios, y esa conjunción de cambios de pensamiento en nuestra vida indudablemente va a desembocar en que llevemos una vida diferente, una vida sana, una vida sin tantas complicaciones, porque a veces lo que más nos limita es que nuestro pensamiento nos está encadenando a que sigamos los mismos rudimentos de antes, a que contestemos de la misma manera, a que nos metamos en los mismos problemas, porque no estamos cambiando nuestra mente. Entonces, una de las cosas que Jesús dejó impregnada en los discípulos fue la mentalidad que él tenía para responder, para hacerle frente a los escribas, a los fariseos, para qué decir en los momentos adecuados, cómo responder ante las situaciones que se le iban presentando, de la gente que lo quería difamar, de la gente que lo estaba poniendo a prueba. Y Jesús tenía una mentalidad completamente diferente, y esa mentalidad quedó impregnada en los discípulos. Con esto de pensar como Jesús piensa, yo no quiero que se malentienda. Yo no estoy diciendo que nosotros pensemos en la misma grandeza y sabiduría de Dios, sino más bien me refiero a que nos esforcemos por tener la mentalidad de Cristo, no en capacidad, sino en la forma de pensar, en cómo Jesús pensaba cuando terrenalmente estaba con nosotros. Y cuál fue el resultado de esa forma de pensamiento que él tenía, que lo llevó a cumplir su propósito, que lo llevó a impregnar ese pensamiento en los discípulos, que ese mismo pensamiento después lo manifestaron los discípulos a sus discípulos, y entonces toda la trascendencia que tuvo. Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente
de Cristo. Está hablando Pablo, que no era uno de los 12 discípulos, no era un discípulo directo de los 12 que caminaron con el Señor, sino que él se le presentó a Jesús en un camino y entonces tuvo una transformación Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, y entonces tuvo una transformación tan increíble que no solo transformó su corazón, sino que transformó su mente, su forma de pensar, tanto así que antes Pablo mataba a cristianos. Ahora Pablo, con esta renovación, con este encuentro con Jesús, tiene un cambio de mentalidad que ahora lo lleva a pregonar el evangelio, a ser uno de los principales partícipes de esparcir el evangelio alrededor del mundo. Y Pablo se convierte en eso porque tuvo una transformación en su mente, y él mismo dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, la capacidad de pensar como pensaba Dios cuando terrenalmente estaba en la tierra, para responder, para consolar, para ayudar, para perdonar. Toda esa mentalidad nosotros la tenemos dentro de nuestro ser. Está esa capacidad. Ahora, cuando nosotros estamos pensando a la manera de Cristo, empieza a haber en nosotros una mente sana, la mente que tenía Cristo, una mente sana. Y eso realmente nos hace pensar en las cosas que valen la pena y dejar de lado lo que ya no es conveniente, ya no enfrascarnos en discusiones, en problemas que simple y sencillamente con la mentalidad de Cristo podemos desechar, podemos hacer a un lado. No les demos la importancia mayor porque no la tienen, y entonces empieza a haber una sanidad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestra familia, porque no nos estamos enfrascando en cosas irrelevantes, sino todo lo contrario, estamos pensando en aquello que es de provecho, porque la mente de Cristo pensaba en lo que era provechoso. Ahora, Filipenses en el capítulo 4, en el verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si esa cosa tiene alguna virtud, si tiene algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en todas esas cosas, lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene alguna virtud, lo que es digno de alabanza. En todo esto piensen. Estas son las cosas que nos acercan a parecernos más a Dios. Pensar en todas este tipo de cosas que son buenas, que son de provecho. Pensar en las cosas que Dios piensa. Seguramente Dios piensa en puras cosas provechosas. Por eso Él está gestando un plan perfecto para todos nosotros. No pierda tiempo en hacerle la vida de cuadritos a alguien. No pierda tiempo en estar hablando cosas que no edifican, o estar llevando y trayendo palabras que solamente están generando un alboroto. No pierde tiempo. La mente de Cristo es provechosa. Por tanto, nosotros deberíamos enfocarnos en tener una mente provechosa como la de Cristo. Ahora, esto no excluye que existan cosas malas, pensamientos malos que nos quieran afectar. Sin embargo, cuando estos se presenten, si nosotros tenemos la mentalidad de Cristo, podremos hacerle frente igual que Jesús, porque tenemos su misma forma de pensar en nosotros. Cristo fue bombardeado cuando fue 40 días y 40 noches en el desierto, cuando estuvo ahí para ser tentado. Él estaba en ayuno, él estaba en oración, y entonces de todos modos vino el tentador, vino Satanás y empezó a bombardear su cabeza, empezó a querer incluso jugar con las cosas que dice la Escritura respecto de que se aventara del pináculo, y que entonces la Escritura dice que a sus ángeles mandará que lo guarden en todos sus caminos, y Jesús le responde: sí, pero también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Vea, o sea, Jesús también estaba bombardeado en su mentalidad, pero la mentalidad que él tenía era tan perfecta, era tan buena, pensaba en lo correcto, pensaba en todas las cosas que tienen provecho, que él podía responder, podía hacer frente a los ataques que venían hacia él. Entonces, vea, la mentalidad de Cristo trae sanidad. La mentalidad de Cristo nos ayuda a que los pensamientos malos no nos afecten ni tengan un efecto en nuestra vida.
¿Y esto por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Tener el pensamiento de Cristo ya es parte de nosotros. Cuando Dios nos creó, nos dio algunas de sus características en nosotros. La misma forma de pensar, tal vez un corazón como el de Él, tal vez cosas que nos asemejan a Dios. Nos creó pensando en compartir algunas de sus cualidades con nosotros. Que esto es maravilloso. Dios, cuando nos creó, pensó no en hacer una persona ajena a Dios, diferente a Dios, sino una persona que compartiera cualidades de Dios y que estuvieran en nosotros. Y una de esas cualidades es que podemos tener un pensamiento a la forma de Cristo, a la forma de Dios, y que nos va a ayudar a transitar nuestra vida de una mejor manera. Entonces vea, yo cuando estoy leyendo la escritura acerca de Jesús, Jesús era un hombre práctico, era un hombre decisivo, era un hombre que no se metía en situaciones que no le convenían, era una persona que respondía siempre adecuadamente, porque su mentalidad estaba diseñada para ello. Siempre pensaba en las cosas provechosas. Así es que, amado, escucha, yo le quiero invitar en esta mañana a través de este devocional, empiece a pensar en las cosas que tienen provecho y piensa en ellas y esfuércese en ellas, porque eso nos lleva a la mentalidad de Cristo. Piensa en las cosas buenas, en las cosas que son verdaderas, en las cosas que son honestas, justas, en lo que es puro, en lo que es amable, en todo lo que tiene buen nombre o renombre. Si tiene alguna virtud, algo, piensa en ello. Si algo tiene a tender a hacer algo digno de alabanza, piensa en ello. Eso es lo que nos recomiendan en Filipenses en el capítulo 4, en el verso 8. Pensemos en eso y tengamos la mentalidad de Cristo, porque con la mentalidad de Cristo seguramente nuestra vida va a cambiar. Y no solo eso, sino que va a cambiar para mejorar, para que transitemos mejor en esta tierra y para que nos evitemos muchas situaciones en las que no deberíamos estar involucrados. Voy a terminar con una oración. Amado Dios, muchas gracias te doy en este día que nos has permitido, Señor, compartir tu palabra. Gracias te doy por las personas que están recibiendo este devocional. Gracias porque tú eres con cada uno de nosotros, que disponemos nuestra vida y nuestro corazón para que tú obres, Señor. Así es que, papá, pedimos que tu ayuda celestial, tu ayuda maravillosa venga sobre todos nosotros. Nos ayudes a ir encaminando nuestra mente al pensamiento de Cristo, para que en base a ello nosotros podamos también avanzar como avanzó Cristo, de una manera correcta, cumpliendo el propósito, Señor, pensando en las cosas que tienen provecho para nosotros. Señor, muchas gracias te damos en este día. A ti sea toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amados escuchas, ha sido un gusto estar con ustedes en este día miércoles. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente mitad de semana. No se olvide tomarse fuertemente de la mano del Señor y sea parte, le pido que sea parte de esta obra de compartir la palabra. Comparte este devocional, vaya a YouTube, busque el canal de YouTube que va a encontrar como Ricardo Tobar. Ahí va a encontrar los devocionales anteriores que también puede compartir, y en los que usted también puede sumarse a esta labor de llevar la palabra a otras personas. Compártaselo a alguien que conozca, a alguien que usted crea que lo necesita, y también suscríbase al canal de YouTube. Que Dios les bendiga, nos estamos viendo y escuchando pronto, si así lo permite Dios. Hasta pronto. Amén.